Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de nuestro comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y en el nombre del Señor es nuestro privilegio comentar en esta ocasión la lección número 8. Lección número 8 titulada Misión en favor de los necesitados. Realmente un tema digno de sostener en el pensamiento, un tema digno de meditar en él, de manera que nosotros podamos tener claras nuestras orientaciones, nuestras motivaciones, la manera en la cual procedemos en nuestro servicio a los que más lo necesitan. Vamos entonces a recordar, sencillamente antes de comenzar a comentar el texto bíblico, que este comentario grabado que usted está viendo en este momento tiene dos complementos. Un complemento que realizamos el día sábado, es una versión en vivo de este comentario en vivo para aclarar dudas, responder preguntas, reforzar nuestro conocimiento y se realiza en vivo el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Reúnase con nosotros para seguir estudiando la palabra de Dios. Y en segundo lugar, este comentario también tiene un complemento escrito, un bosquejo escrito, que usted puede encontrar en el enlace que es dejado en la descripción de este video. Si así usted no lo encuentra, puede dirigirse directamente a la página www.preachmanuel.com y allí usted tendrá dos cosas. Una versión digital diagramada, bien linda, y una versión sencilla en blanco y negro para poder imprimir. Diríjase allá, échele un vistazo y llévese en sus manos un material que le permita seguir, trazar las ideas principales de lo que ha sido este comentario grabado. Bien, vamos entonces a orar y nos introducimos de inmediato al texto bíblico que nos ocupa, en primer lugar, para comenzar nuestro comentario de la lección número 8, Misión en favor de los necesitados. Vamos a orar. Padre bendito y Padre santo, es en el nombre precioso, suficiente, bueno de Cristo que nosotros nos atrevemos a entrar en santa audiencia delante de tu trono y pedirte, Señor, por amor a tu Hijo Jesucristo y en virtud de sus méritos perfectos, que vengas en nuestro auxilio y ayuda. Eleves, Señor, nuestras miradas y nos permitas contemplar a Jesucristo en tu palabra, Padre. Danos conocimiento de Cristo para que podamos conocerte y al contemplarte, Señor, podamos ser transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Por favor, Padre Santo, ayúdanos en nuestra debilidad. Enséñanos tú mismo tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a dirigirnos a Lucas capítulo número 5. ¿Qué es lo que vamos a ver en Lucas capítulo número 5? Vamos a mirar cómo Jesús se relaciona con unas personas que ayudaron a su amigo para que su amigo pudiese estar en la presencia de Cristo y recibir sanación. Vamos a mirar lo que nos dice el relato que encontramos en Lucas capítulo número 5 y vamos a comenzar a leer desde el verso número 17. Dice así: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y atención con esto que va a venir después del punto y coma. Vamos a resaltarlo para que usted pueda tenerlo bien claro en su mente. Mire lo que dice esto. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lo que nosotros queremos ahora hacer es hacer una comparación
de este versículo introductorio para mirar dónde radicaba el poder de Dios para sanar. Vamos a mirar lo que nos enseña el mismo relato, pero según el versículo introductorio que nos presenta Marcos. Mira lo que nos dice Marcos en el capítulo número 2 y a partir del versículo número 1 y 2. Mira lo que nos dice Marcos, capítulo número 2, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Atención. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y ahora mira lo que viene aquí en Marcos después del punto y coma. Y les predicaba la palabra. ¿Te das cuenta que a manera de comparación, este versículo de Marcos, capítulo número 2, nos muestra dónde se encontraba el poder que acompañaba a Cristo para sanar? ¿Dónde radica el poder para obrar sanación? ¿Dónde yace todo el poder creador del universo, que creó el universo, todo el poder creador que engendró vida, que dio vida a todo cuanto existe? ¿Dónde radica y reposa ese poder del creador? ¿Dónde está? Está en su palabra. Por esa razón, cuando la multitud se reúne, lo que Cristo hace en primer lugar para ministrarlos es predicarles la palabra. Y el relato de sanación que sigue a continuación tiene exactamente ese propósito. ¿Cuál propósito? Resaltar, comunicar, destacar el mensaje de que el poder que obra sanación es el mismo poder que está en la palabra. Por tanto, cuando la palabra es pronunciada y la palabra pronuncia perdón, la palabra del perdón obra la restauración y la sanación del que recibe el perdón para habilitarlo entonces a caminar en los preceptos, en la palabra de Dios. Ese es el mensaje de lo que nos va a decir Lucas 5, Marcos 2 acerca del paralítico. Y vamos entonces a seguir leyendo el texto bíblico y vamos a hacerlo en Lucas. Mira cómo sigue diciendo la palabra de Dios. Lucas capítulo número 5, versículo 18 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Mira lo que ocurre en este relato. ¿Cuál es la enseñanza principal de este relato? Escucha esto. Jesús mira el caso,
Jesús conoce el caso. Había atraído a este hombre a sí mismo. Este hombre que había sido despreciado en su condición miserable por los escribas, fariseos, sacerdotes, es traído a Cristo. Cristo lo había atraído. Sus amigos lo auxilian, sus amigos lo ayudan, y cuando lo ponen al frente de Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Analicemos esto, por favor. ¿No es acaso restauración física lo primero que este paralítico necesita? ¿No es acaso un milagro que restaure sus facultades motoras lo primero que él necesita? No, no es lo primero que necesita. Lo primero que necesita es que Jesucristo pronuncie la palabra de perdón. Cuando Jesucristo pronuncia el perdón, escucha esto, el perdón que Cristo da lo concede por medio de su palabra. Pero cuando esa palabra pronuncia el perdón, su palabra que acompaña y que constituye el pronunciamiento del perdón, su palabra lleva el poder del mismo Creador que dio vida al universo. Esa misma palabra que pronuncia el perdón llega al paralítico y restaura todo su ser. La palabra del perdón comunica vida, comunica poder, comunica restauración. El mismo poder creador acompaña la palabra del perdón para que un nuevo ser a la imagen de Cristo sea resultado de esa palabra que se recibe por la fe. La palabra del perdón restauró el ser del paralítico. La palabra del perdón llevaba el poder del Creador para restaurar todo su ser, para darle vida, para darle paz, la paz que proviene del perdón y al mismo tiempo la vida y la sanación que acompaña el poder de la palabra. Entonces, este paralítico, cuando escucha la palabra del perdón, puede experimentar la restauración de todo su ser. Cuando este hombre experimenta la restauración de todo su ser por medio de la fe en la palabra, lo que va a ocurrir a continuación es algo impresionante. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que ahora los fariseos, los escribas, dudan de la autoridad de la palabra de Dios. Y como muestra de que han puesto en duda la autoridad de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo que está en medio de ellos, cavilan en su interior. Y entonces Jesús les propone una pregunta. Jesús les dice: ¿qué es más fácil decir? Escucha esto. Si Jesús fuese un impostor, ¿qué cosa le es más fácil decir a un supuesto impostor? Hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. ¿Qué cosa es más fácil decirle en el caso de que Jesús sea un impostor? Lo más fácil es decirle: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque no tendría poder para pronunciar una palabra que sea operada en la realidad al decir levántate y anda, y que el hombre se levante y ande, perdón. Entonces, si Jesús es un impostor, lo más fácil para un impostor sería decir: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero esto es un gran desafío en el momento de la historia del mundo en que esto está siendo pronunciado. ¿Por qué? Porque Jesús no lo está pronunciando en cualquier época, en cualquier cultura, en cualquier lugar. Jesús lo está pronunciando entre maestros judíos. Por tanto, decirle a una persona: hijo, tus pecados te son perdonados, implica que las personas que lo escuchan pueden condenarlo a muerte por causa de blasfemia. En otras palabras,
Jesucristo sabe lo que está diciendo. Si Jesucristo no es un impostor, sino que en verdad es el Hijo de Dios que se ha encarnado y tiene autoridad para perdonar pecados, entonces, mis amigos, ¿qué cosa le es más fácil decir? Hijo, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Precisamente le es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque precisamente eso constituye el pináculo, la esencia de su misión. ¿Para qué ha venido Cristo al mundo? Ha venido para perdonar, no para condenar. Por tanto, lo que le es más fácil, lo que está más en armonía con su misión, es el perdón de los pecados, que produce como consecuencia y resultado la restauración de todo el ser al instante que la palabra del perdón se pronuncia, al instante la palabra del perdón recibida por la fe restaura el ser entero. Y entonces, para mostrar que Él tiene autoridad para hacer eso, Jesucristo va a poner a prueba a la realidad la autoridad de su palabra. ¿Cómo la va a poner a prueba? Le va a dar un mandamiento, le va a dar una orden al paralítico. Le va a decir, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pregunto, ¿el paralítico pudo dudar? El paralítico pudo decir, Señor, ¿cómo te atreves a darme un mandamiento de que yo me levante si yo estoy paralizado? ¿Cómo te atreves a darme una orden, a decirme camina, a decirme levántate, si yo soy paralítico? ¿Pudo haber pensado eso? Si hubiese pensado de esa forma, su milagro nunca hubiese ocurrido. Pero el paralítico ha oído la palabra del perdón, ha experimentado la paz que restaura su vida, ha experimentado el gozo del perdón y la gracia de Cristo y decide creer que la palabra del perdón que ha oído lo habilita para cumplir el mandamiento de levantarse y caminar. Y decide creer en la palabra, decide creer que la palabra lo ha habilitado, decide creer en el poder de la palabra que le ha dado perdón, en su facultad de restauración y total regeneración. Decide creer el poder de la palabra. Y aunque Jesús no se baja a su nivel para darle la mano o cargarlo y levantarlo, sino solo le da la palabra, decide creer que el poder de Dios va en esa palabra. Y cuando cree en esa palabra y pone su mente, su vida en armonía con esa palabra y toma la decisión de hacer el esfuerzo para comenzar a levantarse, Dios suple el hecho. Dios da el poder, Dios opera el milagro en el instante en que la voluntad se entrega a la palabra y se hace el esfuerzo para caminar. Y allí donde no hay poder, donde solo hay muerte, donde solo hay degeneración, donde solo hay parálisis, Dios da el poder y el hombre es habilitado para caminar. Bendito y santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es exactamente la misma escena que nosotros encontramos en Juan capítulo número 5. Cambia el contexto, probablemente ya no era un lugar muy visitado por escribas y fariseos. Probablemente Juan capítulo número 5 y el estanque de Betesda conlleve la idea de que Jesús estaba cerca de un nicho pagano, de un nicho en donde se habían albergado creencias extrañas, ajenas a la Biblia, creencias paganas de que el movimiento de las aguas podía sanar a un hombre enfermo. Y allí había en Betesda un hombre paralítico por más de 38 años.
que recibe la pregunta de Jesús: ¿quieres ser sano? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Jesús hace esta pregunta para ver si la esperanza del paralítico es capaz de trasladarse de la vanidad, de la esperanza sin fundamento, de las expectativas vacías, de las expectativas ilusas de creer en una supuesta tradición de que el movimiento del agua lo va a sanar, y su esperanza es capaz de trasladarse a la fe de aquel que pronuncia su palabra y le dirá: levántate, levántate y anda. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús opera de la misma forma? No baja a darle la mano, no se detiene a cargarlo para ponerlo de pie y entonces sanarlo. No, Jesús pronuncia de nuevo su palabra y le dice: levántate. El paralítico nuevamente de Juan capítulo 5 pudo pensar: Señor, pero yo no puedo caminar. ¿Cómo se te ocurre decirme camina, levántate, si yo no puedo caminar? ¿No te parece una falta de respeto, querido maestro? Pero no fue lo que pensó. Creyó en el poder que la palabra comunica. Creyó que cada mandamiento es una habilitación. Creyó que lo que sale de la boca de Dios es vida y poder. Creyó en el poder de esa palabra, y cuando unió su voluntad, mezclando fe con eso que oía, entonces hizo el intento y Dios nuevamente suplió el hecho. Vamos a mirar qué cosa podemos aprender de estos relatos de sanación según la Escritura. Vamos a ver qué relatos de sanación, qué nos enseñan estos relatos. Mira lo que nos dice aquí, por favor, el espíritu de profecía. En el libro Camino a Cristo, capítulo número 6. Mira lo que nos dice esta impresionante cita. Atención. Del simple relato de la Escritura acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo con respecto al modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Veamos ahora el caso del paralítico de Betesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado. No había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Señor le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. El paralítico podría haber dicho: Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no, aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo. Confió en la palabra de Cristo y Dios le dio el poder. Así fue sanado. Tú eres también pecador. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte sano. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Crees en esa promesa. Confiesas tus pecados y te entregas a Dios. Quieres servirle. Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano, tal como Cristo dio potencia al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Así es, si lo crees. No aguardes hasta sentir que estás sano, mas di: lo creo. Así es, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Mi querido amigo y hermano,
el poder, la fuerza para andar en el camino de Dios conforme a toda palabra que sale de la boca de Dios. La fuerza y el poder no está en nosotros para que la sintamos, de manera que podamos esperar sentirla para obedecer la palabra que se nos ha dado. La fuerza no está en nosotros para que podamos sentirla. La fuerza está en la palabra de Cristo para que le creamos y al creerle podamos experimentar la vida nueva que Él anhela darnos, la vida en obediencia, la vida conforme al camino de Cristo, la vida de santidad. Para eso el poder habilitador no reposa en mí, no está en mi carne, no está dentro de mí para que yo pueda sentirla, de manera que yo pueda esperar, Señor, hazme sentir que estoy sano para creer que estoy sano. No, el modelo bíblico de sanación comienza por la fe. Dios nos ha dado su palabra. Su palabra dice que todo aquel que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Podemos aferrarnos a esa promesa. Podemos decir, lo creo, Dios lo ha prometido. Es así porque su palabra lo dice. Y entonces, cuando me aferro por fe a esa palabra, Dios suple el hecho, la realidad. Su poder acompaña su palabra y entonces soy habilitado para andar en todo camino que Dios me dice por medio de su palabra, porque Él ya me ha sanado si yo lo creo, si le creo a su palabra. Esa fe es la victoria que vence al mundo. De eso se trata. De eso se trata, mis queridos amigos. Vamos a mirar ahora cuál es el método de Cristo que estas ocasiones de sanación nos enseñan y nos comunican. Para comprender el método de Cristo, nosotros vamos a utilizar como recurso una conocida cita que se encuentra en el libro Ministerio de Curación, página 102. Ministerio de Curación, página 102. Mira lo que se nos dice. Vamos a proyectarlo para que usted pueda leerlo juntamente conmigo. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Cuál es el método de Cristo? Vamos a mirarlo y lo analizamos por sus partes. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Aquí está la primera parte. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Mis amigos, es apropiado, es el ideal de Dios, es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos bien sin preocuparnos, sin pensar de antemano si la persona a quien le hagamos ese bien aceptará o no aceptará a Cristo. ¿Será ese el ideal de Dios? Que hagamos el bien a las personas antes y de manera desinteresada del hecho de si ellos aceptarán o no a Cristo. Claro que sí. Por supuesto que sí. Nosotros debemos hacer el bien inspirados, movidos, constreñidos por el amor de Cristo que compunge, constriñe el corazón. ¿Pensando qué cosa? Pensando que si uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿Qué significa eso? Significa que yo estoy vivo. No porque yo lo merezca, no porque yo sea mejor que los demás. Yo estoy vivo no por haber aceptado a Jesús. ¿Por qué derivo yo de parte de Dios
el bien de vivir y existir en este mundo. ¿Por qué lo derivo? ¿Por qué lo poseo? ¿Por qué tengo el privilegio de existir? ¿Será porque creí en Cristo y por esa razón estoy vivo? No, no, no. Dios me hizo un bien, independientemente de si yo creía o no creía en Él. Dios me ha dado su vida, me ha dado el bien, me ha dado la vida, me ha dado la vida de su Hijo, para que yo sencillamente tenga la oportunidad de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para mirar, para ver ese amor en Cristo y poder tomar una decisión. Primero me hizo el bien, primero me dio la vida, independientemente de que yo creyera o no creyera, porque nadie puede creer antes de existir, nadie puede creer antes de vivir, pero me dio la vida en Cristo, me dio la vida gracias a Cristo, me dio la vida que tengo gracias a la cruz, para que con esta vida que tengo pueda yo decidir, habiendo comprendido, habiendo contemplado el carácter de Dios en Cristo. Entonces, por esa razón nosotros debemos hacer el bien, sin partir de la ansiedad de si esa persona va a aceptar o no va a aceptar. Hagámosle el bien, porque es un compañero, es un hermano que pertenece a la familia de Dios por creación y por redención. Vamos a mirar el segundo elemento del pasaje. Vamos a mirar el segundo elemento del método de Cristo. Mira lo que dice. Les mostraba simpatía. Mis queridos hermanos, si hay algo difícil de actuar, si hay algo difícil de ser fingido, es mostrar simpatía. Porque la simpatía debe mover las entrañas. La simpatía genuina debe producir eso que se siente en las entrañas cuando el dolor se presencia, cuando somos testigos de la necesidad. Cristo se acercaba a las personas con verdadera compasión. A Cristo se le movían las entrañas cuando presenciaba el dolor, la angustia, la desesperación, la incertidumbre de los hombres. Esto es un milagro. Para que nosotros sintamos verdadera simpatía y compasión por el prójimo, necesitamos pedírselo a Cristo. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé a Cristo, que nos dé el amor de Cristo, porque esto no puede ser fingido. En tercer lugar, mire lo que nos dice la cita. Atendía a sus necesidades. Qué importante es poder proveer para satisfacer las necesidades de las personas que sufren. No solamente predicar el evangelio por medio de la palabra, que es el ideal, que es el fundamento, que es donde yace y se encuentra el poder, pero el corazón se abre a la instrucción bíblica si el estómago está lleno. Había un dicho, de hecho existe un dicho en el judaísmo que dice: sin Torá no hay pan. Y ese es el orden correcto de comenzar. Sin Torá no hay pan. ¿Por qué? Porque solo por el poder del dador de la ley, solo por el poder del dador de la palabra existe el pan. Pero el dicho continúa diciendo: pero sin pan no hay Torá. Porque un estómago vacío no puede dedicarse a oír. Un estómago vacío está realmente impedido, porque el cuerpo y la mente no son dos cosas separadas. Nosotros necesitamos proveer alimento bíblico, alimento de palabra, pero al mismo tiempo necesitamos acompañar ese alimento con el pan que pueda habilitar para oír. Esto es muy importante, muy, muy importante. Y las necesidades en este sentido no incluye solamente el pan,
no incluye solamente llenar un estómago. Las necesidades a veces implican cuestiones emocionales. A veces las necesidades implican cuestiones y problemas familiares. A veces las necesidades implican una situación difícil de estrés, de ansiedad en el trabajo, en la universidad, en la vida diaria. Nosotros podemos pedirle ayuda a Dios para que nos permita identificar las necesidades del prójimo. Vamos a mirar cuál es el otro elemento. El otro elemento nos dice lo siguiente. Aquí está. Y se ganaba su confianza. Esto es realmente importante. Nosotros no podemos pretender que las personas creerán lo que decimos de la misma forma como creerían si nos conocieran, si sintiesen afecto ya por nosotros, si confían en nosotros. La confianza entonces debe establecerse, la confianza debe edificarse sobre la base de hechos, sobre la base de atención, sobre la base de intenciones sinceras, intenciones buenas, reales, genuinas. La confianza entonces se construye y cuando la confianza es construida, nosotros estamos en el mejor punto para decirles a las personas como Cristo les decía. ¿Qué cosa les decía? Mira lo que dice la cita. Entonces les decía, seguidme. Nosotros no podemos decirle a una persona, sigue a Cristo. Cristo es la solución. Ven para la iglesia o busca de Dios, abre la Biblia. No podemos hacerlo, sino hasta que las personas puedan experimentar confianza en quien les está hablando. Obviamente yo sé que en una primera impresión la persona no va a tener la confianza desarrollada en usted que está hablando, pero usted puede pedirle a Dios que le dé gracia delante de los hombres, que los hombres puedan percibir en usted el olor fragante de Cristo, la luz del cielo que ilumine su rostro. Esto es un milagro, mis amigos. Invitar a las personas a seguir a Cristo es un milagro. Que las personas acepten esa invitación es un milagro del cielo. Nosotros podemos pedirle a Dios ser habilitados para que este milagro ocurra. Y atención con esto. Nosotros no llamamos a las personas a ser seguidores nuestros. Nosotros llamamos a las personas a que sigan a Jesucristo. Jesucristo es el maestro individual. Jesucristo es el maestro genuino que puede instruir persona a persona. Jesucristo ha prometido darnos la unción del Espíritu que nos enseña todas las cosas. Y la promesa de su pacto eterno incluye que Él enseñará a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. Jesucristo es el líder, el constructor, el autor de la fe de cada individuo. Por tanto, nuestra invitación no es a ser seguidores nuestros. Nuestra invitación no es a que piensen exactamente como nosotros. Nuestra invitación es a que sigan a Cristo y Cristo los va a instruir por medio del Espíritu. Vamos ahora a comentar un poquito acerca de unos textos bíblicos que nos hablan de manera clara sobre la necesidad bíblica de cuidar de las necesidades de los inmigrantes y refugiados. Yo quiero decir a manera de experiencia personal que yo fui inmigrante en los Estados Unidos al menos durante 2 años. Yo fui para trabajar en los Estados Unidos como un misionero voluntario. Ese era mi servicio. Más que un trabajo, era un servicio, era una cosa vocacional. Yo era colportor.
yo repartía y distribuía literatura bíblica entre las casas, negocios y diferentes lugares. Yo puedo decirles que durante estos 2 años y medio de vida, yo me di cuenta, mis queridos, que para los inmigrantes, sin ayuda es prácticamente imposible. Nadie se hace solo siendo inmigrante. Esto es extremadamente difícil. Las personas que me tendieron la mano, las personas que fueron capaces, escucha bien, voy a hablar de este gesto. Las personas que fueron capaces de alquilarme, de rentarme una habitación allí en el estado de New Jersey, sin pedirme, por ejemplo, sin solicitarme, sin demandarme o sin exigirme un depósito, dinero que no tenía, apenas podía reunir el dinero del mes. Las personas que abrieron las puertas de su hogar para permitirme rentar un cuarto, una habitación, solamente pagando el dinero que correspondía al mes. Eso es un acto que puede cambiar la vida de una persona, que puede verdaderamente mostrar a Jesucristo. La hospitalidad para los extranjeros, inmigrantes, forasteros, eso puede determinar el camino de la vida de una persona. Mira, por ejemplo, lo que nos dice Deuteronomio. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo número 10 y el versículo 19. Mira lo que nos dice. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Qué nos está diciendo este texto bíblico? Nos está diciendo que pongamos nuestros zapatos, que nos identifiquemos con el extranjero, porque en la experiencia del creyente, en la experiencia del cristiano, nosotros esencialmente somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿O usted cree que esa casa que usted tiene, que Dios le dio, la va a conservar para siempre? Nosotros vivimos en este mundo de paso, mis amigos. Nuestra existencia es temporal y a menos que Cristo no regrese en nuestra generación, esa casa quedará para otro. Ese lugar, ese carro, esa posesión será para otro, porque nada de eso podemos llevar. ¿Por qué no poner nuestras posesiones entonces al servicio de la misión de Cristo para ayudar al extranjero, al huérfano, a la viuda, al pobre, al necesitado, a cualquier persona que no pueda devolvernos o que no ofrezca expectativas de pagarnos lo que estamos haciendo con ellos? ¿Por qué no hacerlo? Si nada de eso nos vamos a llevar, ¿para quién las vamos a conservar? A menudo, escuchen bien, a menudo, el egoísmo es sencillamente, en primer lugar, incredulidad. ¿Incredulidad por qué? Porque el egoísmo es en esencia la incredulidad de que Dios nos suplirá en el futuro, de que lo que tenemos que cuidarlos porque Dios no podrá darnos en el futuro. Es mejor cuidar, es mejor pájaro en mano que 100 volando, porque en el futuro quizá Dios no nos vuelva a dar. La incredulidad y el egoísmo van de la mano. ¿Te das cuenta? Finalmente, vamos entonces a mirar qué es lo que en la palabra de Dios constituye el mayor acto de amor, la mayor manifestación de amor según Jesucristo. Mira lo que nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo número 15 y el versículo número 13. La palabra de Dios dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Realmente Jesucristo nos estaba enseñando
que la verdadera manifestación de amor implica a veces el sacrificio de la vida, el sacrificio de las comodidades, poner la vida en lugar de los amigos. Pero atención con esto, la mayor y más grande manifestación de amor en la historia del universo la encontramos en aquel que puso su vida no por sus amigos, sino por sus enemigos. Mira lo que nos dice, por ejemplo, Romanos capítulo número 5 y los versículos 8 hasta el versículo número 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este es el mayor amor. Jesucristo estuvo dispuesto a entregar su vida por quienes no le amábamos. Cuando Cristo murió por nosotros, nosotros no lo amábamos a Él. Nosotros no estábamos arrepentidos. Nosotros éramos rebeldes, éramos impíos, éramos pecadores. Nosotros éramos sencillamente merecedores de una sola cosa, la muerte eterna. Pero Jesucristo prefirió sufrir Él la muerte eterna que aquellos quienes odiaban a Dios. La humanidad no merecía vivir. La humanidad había escogido el servicio de Satanás. La humanidad había rechazado al Creador y había puesto su parte con el diablo. En esta situación, Dios, con toda justicia, hubiese podido dejar a la humanidad perecer en las sombras de la muerte eterna. Pero no. Cuando ni siquiera le conocíamos, cuando ni siquiera le amábamos, cuando ni siquiera estábamos arrepentidos, Cristo subió a la cruz y dio su vida por nosotros. Él murió por los enemigos. Él murió por quienes habían escogido a Satanás como su Señor. Él murió por los impíos. Él dio su vida por nosotros cuando nosotros no le amábamos. ¿Para qué? Para que contemplemos ese amor, para que le veamos, para que miremos a Cristo y digamos: Señor, semejante amor por mí sin yo merecerlo. Permíteme amarte, ayúdame a amarte por toda la eternidad. Esa motivación transformará la vida. Esa motivación dirigirá el pensamiento, nos hará crecer de gloria en gloria y nos hará semejantes a Dios, semejantes a Cristo, que es la meta de la piedad, la meta de la verdadera educación, la meta del plan de la salvación. Habiendo dicho esto, mis queridos amigos y hermanos, y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de Jesucristo, nos vemos pronto en el nombre del Señor durante nuestro repaso en vivo del día sábado a las 7:30 de la mañana y el día jueves a las 6 de la mañana para orar en familia junto con ustedes y mi amada esposa. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones. Chao, chao.